Bueno, pues muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a esta emisión más de nuestra serie de cápsulas y tips con Aprocal. La idea de hoy es que presentemos, bueno, yo soy Salvador Díaz, miembro de la mesa directiva desde 1999, y la idea del tema de hoy es que presentemos los resultados de nuestro reciente Congreso Internacional en Suministro Aprocal, CISA, versión 2022. La idea es presentar una visión panorámica completa de lo que fue el evento, centrándonos obviamente en las principales conclusiones. Y esto principalmente pues en beneficio de los que a lo mejor estuvieron en algunas conferencias, pero no tuvieron oportunidad de estar conectados todo el tiempo y creo que vale la pena que lo veamos de conjunto. Entonces, si me permiten, voy a compartir la pantalla. Desde luego que al final tendremos un buen rato para preguntas y respuestas. Y para empezar, permítanme que comparta pantalla. Resumen y conclusiones del Congreso Internacional en Suministro Aprocal en la edición 2022. Como agenda para este día tenemos primero un panorama general de lo que fue este evento. Después pasaremos a revisar los resúmenes muy sintéticos de cada una de las conferencias. Analizaremos las conclusiones de las mesas de trabajo y del panel de expertos. Y finalmente esbozaremos algunas conclusiones globales. Quisiera empezar por agradecer a nuestros moderadores. En primer lugar a Mario Andrade, presidente de Aprocal, así como también a César Leal y Antonio Chacón, miembros de la mesa directiva, quienes fungieron como moderadores durante los 3 días del evento. Por supuesto, agradecer también a todos nuestros patrocinadores, sin los cuales no hubiera sido posible un evento tan exitoso. Si analizamos el evento en cifras, diríamos en primer lugar que tuvo lugar durante los días 11, 12 y 13 de octubre de este 2022, de manera virtual síncrona. Tuvimos 8 conferencias, 3 mesas de trabajo, un panel de expertos y ponentes de México, Argentina, Brasil y Perú. Hubo más de 500 registrados y más de 360 estuvieron asistiendo en línea. Aquí podemos ver la agenda detallada de los 3 días, no me voy a detener, pero si ustedes quieren ver en detalle pueden hacerlo después en YouTube. Veamos ahora resúmenes de las 8 conferencias. La primera estuvo a cargo de Juan Carlos Ostolaza. Él es director general del Centro de Competitividad de México y la conferencia tuvo el título Nearshoring y Reshoring. Juan Carlos nos planteaba como antecedentes, en primer lugar, la guerra comercial entre Estados Unidos y China, que empezó desde aproximadamente el 2016, y ya más cercanamente, la pandemia de COVID-19 desde marzo del 2020, y después la guerra entre Rusia y Ucrania en el 2021. Todo esto ha puesto de manifiesto las vulnerabilidades de las cadenas largas, principalmente las que vienen desde Asia. Y todo esto ha redundado en la búsqueda de sitios de producción más cercanos, eso es el nearshoring, o el regresar a ellos, de los que se habían ido a China y están regresando, es decir, el reshoring. Algunas de las razones son la mayor velocidad de respuesta, obviamente, desde México, por ejemplo, a Estados Unidos, solamente 72 horas, contra 6 semanas desde China o Asia. Que las culturas son más cercanas y la comunicación es mucho más fácil, estamos en los mismos usos horarios o por lo menos más cercanos, que hay ventajas específicas del TEMEX y mucho menos incertidumbre respecto a las externalidades. Y entonces, a raíz de todo esto como conclusiones, Juan Carlos nos comentaba la reconfiguración del comercio mundial que implica un cambio de paradigmas, que ahora el regionalismo es más importante que la globalización y que la búsqueda de resiliencia es tanto o más importante que la búsqueda de eficiencia.
Y todo esto se puede resumir en que el gran reto para México y para toda Latinoamérica está en cómo aprovechar estas oportunidades que se empiezan a abrir conforme va terminando la crisis. La segunda conferencia me tocó a mí, con la presentación de un panorama general de las compras esbeltas, ya que si bien el tema no es nuevo, sí estamos conscientes de que todavía hay mucho desconocimiento al respecto. Empezamos mencionando que el proceso de abastecimiento tiene que seguir a los procesos productivos y que durante el siglo XX tuvimos dos grandes transformaciones. Primero la producción en serie de Henry Ford allá por 1913 y después el sistema productivo de Toyota que se desarrolló durante los años 50 y 60 y de aquí surgió el movimiento Lean. La esencia es eliminar toda clase de desperdicio, eso es lo que lo hace esbelto al movimiento, y parte de tener claro lo que significa valor para cada quien. En ese sentido, diríamos que las compras esbeltas tienen dos vertientes. Primero, hacia el interior de la función, es decir, cómo estamos trabajando, qué tan esbeltos somos en la manera como hacemos las cosas dentro de nuestro trabajo hacia el interior. Y segundo, en cuanto a la relación con los proveedores. En la primera, en cuanto al interior, estamos seguros de que hay mucho desperdicio. Hay errores, hay exceso de autorizaciones, hay procesos que son demasiado manuales y en la parte exterior estamos hablando de optimizar la relación con los proveedores y ahí también, bueno, es algo mucho más complejo, pero también estamos seguros de que hay mucho que podemos hacer. La gran conclusión es que efectivamente sí hay mucho en donde podemos mejorar la esbeltez en cuanto a la forma como trabajamos hacia el interior y hacia el exterior. La tercera conferencia estuvo a cargo de Gabriel Rodríguez. Él es Solution Advisor en Coupa Software y nos presentó el tema Lean Procurement en la gestión del gasto. La clave de Lean, empezó diciendo Gabriel, es utilizar los recursos adecuadamente. Y esto implica o destaca la importancia de apoyarse en la tecnología para realmente poder llegar a lo esbelto, puesto que sin tecnología el comprador puede controlar solamente a unos cuantos proveedores y a unas cuantas categorías. Pero si realmente queremos controlar todas o por lo menos la mayoría, necesitamos apoyarnos en la tecnología, puesto que los procesos manuales son propensos a errores y generan desperdicio. En ese sentido, nos decía Gabriel, Lean Procurement, o sea, compras esbeltas, tiene que verse estratégicamente. Y en ese sentido, la tecnología permite la gestión integral del proceso completo. Como conclusiones, nos comentó Gabriel que mecanizar el proceso es una parte hacia la esbeltez y que sin la tecnología adecuada, la persona puede perder el tiempo analizando lo que está bien y perder de vista lo que está mal, que me parece una frase sumamente contundente. De manera que el comprador debe enfocarse a lo estratégico, sobre todo a negociar, y no a lo transaccional, ya que esto lo puede hacer la tecnología. La cuarta conferencia estuvo a cargo de nuestro amigo Gabriel Rosales. Él es presidente de B2B Negocios y nos planteó el sugerente título de la felicidad para el comprador. Empezando por plantearnos esta inquietante pregunta. ¿Qué requiere un comprador para poder estar tranquilo? Y bueno, pues la respuesta es que se requieren sistemas, implementar sistemas y mecanismos que ayuden o más bien aseguren a que todo funciona como debe, eliminando o por lo menos reduciendo lo que él llama puntos de dolor. Y entonces sí, el comprador podrá estar efectivamente tranquilo y podrá tener tiempo para pensar y dedicarse a actividades que generen mayor valor para la empresa. Después nos presentó un interesante caso de éxito y finalmente una de las grandes conclusiones que nos presentó Gabriel es que es muy importante distinguir entre qué puede hacer mejor la tecnología y qué puede hacer mejor el ser humano. Y entonces sí, sabiendo esto, teniendo esto claro, pudiéramos tomar la decisión de qué le asignamos a la persona y qué le asignamos a la tecnología. A continuación, me tocó presentar los resultados de las mesas de trabajo que se habían llevado a cabo el día anterior. Aquí se trata de analizar y aterrizar los trabajos del Congreso y consideramos que es una etapa muy importante del Congreso que en años anteriores ha tenido bastante éxito porque es el momento en que los participantes tienen la oportunidad de presentar sus ideas, comentarlas, debatirlas incluso, a fin de desarrollar recomendaciones concretas que el Congreso en general pueda ofrecer a la comunidad de compradores en México y en Latinoamérica. Tuvimos tres mesas de trabajo. La primera, el rol del comprador en las compras esbeltas, moderada por Antonio Chacón. La segunda,
el rol de la estructura organizacional en las compras esbeltas moderada por Antonio Massa. Y la tercera, la relación con los proveedores en las compras esbeltas moderada por César Leal. En la primera, es decir, el comprador en las compras esbeltas, se trató el tema de las competencias clave para el comprador en este sentido. Y la conclusión es que primero tiene que ser estratégico y con visión de negocio, innovador, analítico, capaz de tomar decisiones bien informadas, multidisciplinario, enfocado a la negociación y al análisis de mercado. Y como premisas de intervención, se comentó que es muy importante el cumplimiento de especificaciones y marco normativo en primer lugar, y después la utilización de la tecnología, pero como una palanca estratégica, orientando a la excelencia operativa y analizando el mercado e incorporando proveedores adecuados para generar sinergia. Se mencionó que hay que empezar por mapear el proceso a adelgazar, integrando un equipo multidisciplinario con el liderazgo adecuado, buscando áreas de oportunidad en el proceso. Dedicarse a la investigación de mercado e incorporar proveedores clave para generar la sinergia, con las negociaciones adecuadas y generando informes directivos para mostrar, diríamos, demostrar los resultados y beneficios de la iniciativa Lean. En la mesa 2 se comentaron las políticas y se analizaron las políticas, procedimientos y procesos de negocio en la función de compras. Hubo aquí algunas conclusiones muy interesantes. Ante la pregunta de que si aseguran la satisfacción del cliente al menor costo posible, y la respuesta fue bastante buena, cosa que a mí la verdad me sorprendió, con un promedio numérico de 1.75, considerando que uno era definitivamente sí y 2 era razonablemente sí, quiere decir que no estamos mal. La segunda pregunta, si están alineados con los objetivos y estrategias de la empresa, el promedio fue un poco menor, de 1.5, pero de todos modos no está mal. La tercera pregunta, si existen criterios y mecanismos para identificar y eliminar desperdicios, tuvo el mismo resultado, 1.5. El siguiente tema, ¿qué habría que hacer para que la estructura del área de compras facilite la operación esbelta? Se mencionaron estas actividades jerarquizadas en este orden. Primero, la proactividad de la gente, de los compradores. Segundo, la calidad o adecuación de la toma de decisiones. El empoderamiento, que va de la mano. Entender el entorno. Dar a conocer la labor de abastecimiento al resto de las áreas clientes. Y evitar que estas áreas hagan tareas de abastecimiento. Pasando a la mesa 3, queremos analizar qué tan esbelta es la relación del comprador con sus proveedores, a través de 3 conceptos. Primero, ¿qué tanto del tiempo que el comprador dedica a sus proveedores realmente genera valor? De acuerdo con los participantes en esta mesa, no está tan mal como se pensaba, con un promedio del 71%. Segundo concepto, ¿qué tan bien conoce el comprador lo que es importante para el proveedor? Es decir, ¿qué considera valor? Pues aún mejor, con un promedio del 80%. Y tercero, ¿qué porcentaje de las decisiones están debidamente alineadas a los objetivos y estrategias de la empresa? Y aún mejor, se consideró un promedio del 90%. Después, ¿qué podemos hacer para adelgazar la relación del comprador con sus proveedores? Principales acciones posibles que se mencionaron en este orden de importancia. Primero, proporcionar la información certera y por anticipado. Segundo, simplificar las juntas con los proveedores, por ejemplo, bajarlas de 1 hora a menos de la mitad. Tercero, utilizar la tecnología y digitalizar la mayoría de los procesos. Cuarto, hacer juntas masivas para poder comunicar más eficientemente. Y quinto, definir con qué proveedores se requiere una gobernanza más estrecha o más continua. Pasando ya para cerrar el tema a las conclusiones globales de las mesas de trabajo, en cuanto a la relación con los proveedores, se determinó que eran, se determinó que eran entre adversariales y colaborativas, con un grado de esbeltez que aparentemente no es tan malo, y que los desperdicios típicos son el tiempo, el seguimiento y las autorizaciones en principal lugar. Después, que las acciones que habría que tomar son el uso adecuado de la tecnología, el manejo del tiempo y respecto a la actitud de los compradores. Finalmente, se requiere que los compradores tengan visión estratégica y de negocios con capacidad de análisis y de toma de decisiones. Se requiere mapear los procesos del adelgazar y se requiere el apoyo de la tecnología como palanca estratégica.
La siguiente conferencia, la número 5, estuvo a cargo de Nicolás Avellaneda. Él es director regional para Latinoamérica de Aquiles y su conferencia llevó el título de Tips para reducir el lead time en la planificación de proveedores. Nicolás nos comentó un poco a manera de antecedentes que comprar y vender siempre ha implicado riesgos, pero que estos han aumentado enormemente en los últimos años, estimando que entre el 30 y 40% del tiempo se consume en las primeras etapas del proceso y que esto básicamente se refiere a la selección del proveedor, y que en parte, entre otros factores, esto se debe a que cada vez es más complejo seleccionar un proveedor porque hoy existen del orden de 30 data points, es decir, conceptos que hay que evaluar para seleccionar al proveedor y que esto representa un crecimiento del 160% en 5 años. Al respecto, lo que recomienda Nicolás es que se cuente con un buen sistema de precalificación, por ejemplo, para invitar solamente a proveedores adecuados, para no perder tiempo con quienes de plano no serían adecuados. Y que para esto tengamos eficacia y eficiencia al analizar la lista larga y que la lista corta la evaluemos en detalle principalmente en cuanto a riesgo financiero, riesgo reputacional y sostenibilidad, entre algunos otros factores. La sexta conferencia estuvo a cargo de Felipe Manterola. Él es fundador de Juerex y la conferencia número 6 llevó como título Estrategias de Procurement en un tiempo de incertidumbre. Felipe centró su plática en considerar las diferencias entre el justo a tiempo y el por si acaso, o sea, el hit y el his. Y nos comentaba que si bien durante mucho tiempo el just in case prácticamente se olvidó y todos nos fuimos al justo a tiempo, ahora está ocurriendo lo contrario. El just in case se empieza a recuperar precisamente por las incertidumbres del escenario actual. Y esto, pues como todos sabemos, el aumento en tiempos en tránsito implica un mayor costo, estamos viviendo una inflación a 2 dígitos y falta de insumos en muchos productos. Si bien nos comentó Felipe que las cadenas globales apenas empiezan a normalizarse y que la demanda se empieza a estabilizar en parte por inflación y en parte porque hay menos escasez, es decir, si la gente tiene menos dinero para gastar, compra menos, por lo tanto hay menos demanda de productos. Y por otro lado, al mismo tiempo, se están recuperando los inventarios, se está recuperando la oferta y entonces tenemos menos escasez. Claro, por el famoso efecto látigo resulta que, como siempre, tenemos demasiados inventarios de algunos productos y faltan inventarios de muchos otros productos. Y que entonces lo que recomienda Felipe es que deberíamos de buscar un híbrido entre el hit y el his. Es decir, tener reservas en donde convenga. Y esto es un poco de lo que se está haciendo en el mundo. Por ejemplo, tener proveedores alternos y reservas en algunos casos. Con todo esto, la recomendación de Felipe es que hagamos una categorización utilizando la matriz de Krajcik para saber dónde debemos aplicar el justo a tiempo, el por si acaso o el método híbrido. Por ejemplo, el just in case donde haya más incertidumbre. Y para esto, nos dice Felipe que una buena práctica sería utilizar la inteligencia artificial para poder usar estos modelos híbridos comparando las demandas y ofertas en una zona dada. Él nos hablaba de generar tensión competitiva zonificada, es decir, que tengamos una claridad en la zona en donde estamos operando, en donde está nuestro mercado, tengamos muy claros cómo están las ofertas y las demandas para a partir de ahí estimar esa incertidumbre y decidir si trabajamos justo a tiempo o por si acaso o una mezcla. La séptima conferencia estuvo a cargo de Israel Sosa. Él es socio y director comercial de BiceUp y su conferencia llevó el título de Herramientas tecnológicas como factor de éxito. Israel empezó recordándonos algunos de los conceptos que veníamos comentando desde el principio en cuanto a que el enfoque hacia el procurement en esencia se trata de hacer más con menos, pero señaló que esto se puede percibir de diferente manera por diferentes empresas y que requerimos un enfoque sistemático para enfocarnos al valor y eliminar lo que no lo genera a través de un ciclo de mejora continua. Y que lo más importante es agregar valor real que sea percibido por el cliente a lo largo de todo el proceso de compra. En resumen, maximizar los esfuerzos Lean, para lo cual los proveedores deberían de estar contribuyendo de manera directa.
Un poco como conclusiones, Israel nos comentó que adoptar las tecnologías adecuadas definitivamente reduce errores y permite enfocar el esfuerzo humano a donde se crea más valor. Y también comentó que las crisis normalmente aceleran la adopción de herramientas habilitadoras modernas, por ejemplo la automatización inteligente a partir de la inteligencia artificial, y que todo esto está haciendo que la digitalización aumente rápidamente. Señaló que las ventajas de contar con un socio tecnológico en compras permitirían el maximizar el valor consultivo del comprador hacia la empresa. Es decir, que el comprador dé el mayor valor posible hacia su empresa ayudando a sus usuarios. La última conferencia, la número 8, estuvo a cargo de Fabiola Pavliuk. Ella es consultora senior de proyectos en Procurement Garage con el tema Gestión Lean en Procurement. Fabiola empezó con un concepto muy interesante en cuanto a que la transformación de las empresas implica invertir una pirámide hacia el futuro. Esto quiere decir que en el futuro muy poca gente trabajará en la operación, mientras que mucha gente, en términos porcentuales, trabajará en la estrategia. Y eso es exactamente lo contrario de lo que pasa ahora en la mayoría de las empresas, en donde muchísima gente está en la operación y unos cuantos están arriba dirigiendo. Señaló que la curva de madurez en las compras pasa de lo táctico a lo estratégico en 4 niveles que se han identificado y que a partir de todo esto deberíamos de tratar de salir de la trampa operativa. Y que para que la gestión en Lean Procurement sea un hecho real, necesitamos procesos ágiles que generen valor, que realmente el cliente lo perciba con menor costo y con mayor calidad. Y que por supuesto para esto necesitamos gestionar riesgos y encontrar nuevas maneras de comprar. Señaló un concepto interesante que es la jornada de transformación, partiendo de un diagnóstico de en dónde estamos en esa escalera de nivel de madurez de 4 niveles de los que nos hablaba antes de poder implementar. Y que esto tiene a su vez 4 pilares: los procesos, la tecnología, las personas y la gobernanza. Que todo esto requiere de manera imprescindible la transformación digital, que la gobernanza de procesos es asegurar el alineamiento estratégico a través de mecanismos de control y que el gran objetivo sería pasar de la reacción a la proactividad, elevando el nivel de madurez de la empresa. Y bueno, pues estamos llegando a la última parte de nuestro Congreso de 2022 con lo que denominamos panel de expertos. La idea de esta parte es presentar una visión panorámica de lo más relevante de los trabajos de este Congreso con una perspectiva de México y de toda Latinoamérica. Y para ello quisiera empezar por agradecer a nuestro buen amigo Rogerio Camargo por la excelente moderación del panel y a Germán Meneses, él es CEO y fundador de Ordón, así como a Carlos Fernández, quien es el presidente de la Asociación Argentina de Compradores, por su excelente participación en este evento. Los comentarios de nuestro panel se enfocaron a 4 conceptos principales. Primero, que lo más importante para incrementar competitividad de las empresas tiene que ver con tener en cuenta primero que la cadena de abastecimiento global no se va a normalizar pronto, que seguramente tendremos un escenario difícil para 2023 y que esto refuerza lo que ya se ha venido diciendo de la conveniencia de reforzar las economías regionales. Que tenemos 2 focos respecto a los desperdicios: los procesos y la digitalización, para atacarlos me refiero. Que el Lean lo podríamos traducir como sin grasa y que esto hace referencia a la acción. Es decir, deshacerse de todo lo que acumulamos y que no genera valor. Y se comentó que es mejor que primero eliminemos esa grasa y después hagamos la digitalización. Se dijo también que las herramientas tecnológicas bien aplicadas por supuesto ayudan, pero mal aplicadas pueden contribuir a la grasa. Que en ese sentido no es necesario digitalizar el 100%, sino que lo que sea más crítico y conveniente para cada quien. Y se recordó que mientras mayor sea la crisis, más importante es cuidar que no haya desperdicios. El segundo concepto se refirió a qué podríamos implementar más fácilmente en el corto o mediano plazo, hablando de 1 a 2 años. Y se dijo que lo más urgente es revisar lo que se decía de la grasa, mejorar procesos, eliminar la grasa que sea más obvia, por ejemplo, las reuniones que no son tan útiles, la información que no sea necesaria, revisar los excesos de burocracia que todos tenemos, por ejemplo.
Otro comentario muy interesante es que no hay que tener miedo de eliminar grasa. Continuando con este símil, que si quitamos algo de carnes, bueno, pues luego la reponemos. Y que una vez mejorados los procesos podremos definir qué y cómo digitalizar. Que tengamos mucho cuidado con las soluciones mágicas porque las varitas mágicas no existen y que algunas empresas ciertamente pudieran necesitar terapia de shock para poder entrar en una operación esbelta. El tercer punto se enfoca a lo que se requiere para empezar a entrar en lo esbelto, en Lean. Y se dijo que el primer obstáculo suele ser la gente, por su forma de pensar y porque normalmente el latinoamericano trabaja con un enfoque basado en desconfianza y que esto, por definición, en automático genera grasa. Que en ese sentido es básico que podamos lograr trabajar en base a confianza como un requisito para poder ser esbelto. Que deberíamos prever obstáculos y manejar el cambio, lo cual incluye entender y manejar las culturas para planear y diseñar cómo se va a hacer la transformación. Y que de todo esto, la actitud es fundamental, como ya se había venido diciendo desde antes. Que el comprador requiere tener una visión estratégica y de negocio y que primero, se insiste, hay que trabajar con las personas. Y como se dice coloquialmente, no pongamos el carro delante del caballo. El cuarto punto, los factores críticos para el éxito de la implementación Lean y los obstáculos que podría haber. Pues desde luego empezar primero por la planificación y proceso correcto con bases sólidas, porque si no hacemos esto, todo podría ser un obstáculo. Y hoy, por ejemplo, las cadenas internacionales, las largas cadenas de suministro pueden ser precisamente ese obstáculo. Hay que distinguir los asuntos que son de cultura de la empresa, digamos cultura corporativa, contra los asuntos que son meramente de compras. Y a lo mejor hay otras áreas que no están de acuerdo. Por ejemplo, finanzas puede exigirnos más autorizaciones de las que serían necesarias. Y eso pues hay que ver cómo se maneja. La planeación tiene que considerar, por supuesto, escenarios mundiales. Y que compras necesita saber vender su trabajo, su proyecto de Lean, por ejemplo, cosa que ya sabemos que es difícil. Normalmente el comprador no está acostumbrado a buscar el reconocimiento de lo que está haciendo. Para esto, desde luego, tendría que haber menos burocracia y recordar que el compliance, el famoso compliance, algunos lo utilizan bien, pero otros lo hacen en exceso. Y se dijo también una frase que me parece sumamente interesante, que lo que hace compras es vender el dinero de la empresa. Y eso implica toda la importancia que tiene la función de compras. Para finalizar, ahora sí en la recta final, veamos cuáles son las conclusiones globales de nuestro Congreso. Primero, que los últimos acontecimientos, hablando de la guerra comercial de Estados Unidos y China, la pandemia por COVID-19 y la guerra de Rusia a Ucrania, nos han llevado a cambiar paradigmas, que ahora la resiliencia es tanto o más importante que la eficiencia y que la regionalización es hoy por hoy más importante que la globalización. Que las compras esbeltas se refieren a hacer más con menos, asegurando, y esto es importante, asegurando la satisfacción real de los involucrados a través de la eliminación de cualquier tipo de desperdicio. Que se vuelven aún más importantes, puesto que los ahorros directos tienen límites y que a mayor crisis hay una mayor necesidad de eficiencia, puesto que esta búsqueda de resiliencia está opacando a lo que diríamos la búsqueda tradicional de eficiencia, pues de alguna manera tenemos que compensarla. Y esa compensación puede venir precisamente por nuestras compras esbeltas, por la esbeltez de nuestros procesos. La tercera conclusión es que las compras esbeltas tienen que empezar por la persona, por su actitud, sus valores, sus competencias. Y que desde luego exigen contar con la tecnología adecuada, pero ni más ni menos, no hay que exagerar en la tecnología. Y esto porque la capacidad de la persona tiene límites y que por supuesto la persona es más valiosa en asuntos estratégicos. Pero un punto súper crítico, hay que distinguir qué es lo que hace mejor la persona y qué es lo que hace mejor la tecnología y asignarle a cada quien lo que le corresponde, lo que puede hacer mejor. Como gran conclusión, como conclusión final, podríamos anotar que avanzar hacia la esbeltez de los procesos de compra siempre será benéfico, pero todavía más en estos momentos, en la operación interna de la función de abastecimiento y, paralelamente, en las relaciones con los proveedores a lo largo de toda la cadena de suministro, para que finalmente podamos
lograr el gran objetivo de hacer más con menos, de eliminar cualquier tipo de desperdicio a lo largo de toda nuestra actividad del abastecimiento. Y bueno, pues con esto estamos terminando nuestra súper sintética visión panorámica de lo que fue el Congreso de este año. Y quisiera tomar unos minutos, si me permiten, para comentarles lo que estamos planeando para el año que entra. La idea es que para el 2023 CISA se transforme en CLASA. El Congreso Internacional en Suministro a Procal será ahora el Congreso Latinoamericano en Suministro a Procal. Y esto precisamente respondiendo a las tendencias que hemos estado viviendo a lo largo del Congreso, que la regionalización es cada vez más importante. Queremos alinearnos precisamente tomando mucho mayor relevancia con tener un enfoque, una visión totalmente latinoamericana de toda la parte del continente. Y para eso, el tema que estamos escogiendo, que se ha escogido, es el abastecimiento en la pospandemia, específicamente hablando de resiliencia y regionalización. La idea es que en este evento nos enfocamos a los posibles escenarios que puedan tener las cadenas de suministro en esta nueva época. Obviamente pueden pasar muchas cosas de aquí a octubre del año que entra, pero pues es muy probable que sigamos viendo un poco más de lo mismo todavía y que efectivamente la construcción de resiliencia sea algo que tengamos, en lo que tengamos que trabajar ya. Aquí quisiera tomarme también otro par de minutos para recordar un poquito de qué estamos hablando, porque creo que hay todavía mucho desconocimiento alrededor de este concepto. Recordemos primero que el término de resiliencia viene desde el manejo de materiales, desde la ciencia de materiales, en donde es, por definición, la capacidad que tiene un material de recuperar su forma original después de que ha sufrido una deformación por cualquier causa. En alguna época, hará ya quizás 20 años, a los psicólogos se les ocurrió que este tema se adaptaba quedaba muy bien utilizar esta palabra para designar a una capacidad, una característica del ser humano que efectivamente cuando sufre alguna deformación, digamos en este caso un shock o algún impacto de ese tipo, cómo recupera su salud mental. Y últimamente, de unos años para acá, quizás de la pandemia para acá, en cadena de suministro se está utilizando para decir qué tanto se complica o qué tan fácil es que una cadena de suministro pueda volver a operar después de que ha sufrido algún impacto importante. Por ejemplo, se cayó un proveedor, no hay transporte marítimo, un eslabón de la cadena se rompió, la cadena se puede paralizar o por lo menos dificultar. ¿Qué se necesita hacer para recuperar la operación normal que traía antes del problema? Eso es a lo que se refiere la resiliencia. Y cuando hablamos de construcción de resiliencia, nos referimos a qué tenemos que tener, qué características o mecanismos tenemos que tener para poder recuperar lo más rápidamente posible esto. Desde luego, prever que no ocurra. Pero es muy probable que de alguna manera pueda volver a ocurrir. Va a seguir habiendo tsunamis, va a seguir habiendo guerras, va a seguir habiendo una serie de cosas que no podemos prever o que sería demasiado caro considerar. Por supuesto, podemos tener algunas herramientas, como se ha venido diciendo, como por ejemplo tener ciertos inventarios adecuados en ciertos casos. Pero también tenemos que estar de alguna manera preparados para reaccionar ante lo inesperado. Y esa es básicamente la construcción de resiliencia. Y eso es a lo que queremos enfocarnos en el Congreso del año que entra. Y obviamente con la contraparte, la parte de regionalización. Si tenemos claro que por lo pronto y no sabemos durante cuánto tiempo, la regionalización va a seguir siendo más importante que la globalización, bueno, pues aprovechémoslo pues aprovechando todas las fortalezas que tenemos ya no solo como México, sino como toda Latinoamérica, aprovechando nuestros contactos, nuestras relaciones con los colegas y amigos que tenemos principalmente en Argentina y Colombia, en las asociaciones equivalentes a Procal de por allá. Y entonces, esto es lo que queremos hacer, de manera que ojalá nos acompañen para el próximo año. Desde luego, estamos abiertos a cualquier sugerencia para incorporarla a esto. Y entonces, sí, con esto estamos terminando el tema de hoy. Muchísimas gracias y estamos listos para cualquier pregunta. Muchas gracias, Salvador. Muchas gracias por este gran resumen del 17º Congreso de APROCAL, ¿no? Tenemos aquí algunas preguntas. ¿Podrías explicar un poco más a qué se refieren las oportunidades para Latinoamérica hablando de la regionalización? Bueno, en el sentido que Juan Carlos lo dijo y fue en la primera conferencia, él se refería a que muchas empresas grandes en Estados Unidos se están cansando de los proveedores que tienen en China y que entonces están empezando a buscar proveedores
pues más cercanos, en el propio Estados Unidos, pero quizás más en México o en otros países de Latinoamérica, porque el costo sigue siendo abismal entre una empresa que opera en México y una empresa que opera en Estados Unidos, por ejemplo. Entonces, esto es lo que está abriendo enormes oportunidades como proveedores para empresas que están en México o Latinoamérica, pero necesitamos, como quien dice, ponernos las pilas para poder ofrecer productos de calidad, en costo adecuado, etcétera, etcétera, para que seamos tomados en cuenta y en lugar de que vengan estos productos de China o de cualquier otro país asiático, pues vengan mejor de nuestro continente. Esa es una manera de verlo. La otra manera de verlo es que si nosotros estamos en una empresa mediana grande o muy grande, pues precisamente utilicemos ese ejemplo. En lugar de seguir trayendo cosas de China o de algún país muy lejano, pues mejor busquemos proveedores más cercanos en México o en Latinoamérica. Creo que esa es una excelente oportunidad para que podamos crecer la región, mejorar la economía de la región. Pero sí tenemos que hacer bastante trabajo al respecto. Muy bien, gracias. Otra pregunta, ¿existe alguna comparación entre los ahorros con la automatización, computarización, contra el costo total de posesión de las aplicaciones computarizadas, considerando los costos que tenemos en México? Yo creo que esa es una excelente pregunta y esa es la base que deberíamos de usar para todo lo que se ha venido diciendo, porque en el Congreso se dijo de muchas maneras que tenemos que tener, en resumen, el mensaje de estos mensajes, de lo que se dijo de muchas maneras, es que tenemos que tener la tecnología adecuada, ni más ni menos. Y esta pregunta es precisamente, ataca el meollo. ¿Cómo le hacemos para saber si esta tecnología me conviene o no me conviene? Yo nunca he visto un estudio formal que lo haga. Lo he visto aplicado a otros asuntos. En alguna época nos tocó participar en un estudio sobre la industria mobiliaria y ahí se hizo este estudio, se hizo precisamente este estudio, pero tenía que ver con automatización física, no con software. La metodología sería la misma y sería muy bueno que se hiciera y a lo mejor pudiera ser un proyecto para aplicar para el año que entra. Yo creo que sí sería sumamente útil de decir, bueno, para automatizar esta operación, por ejemplo, las órdenes de compra o el manejo de licitaciones, podemos verlo de manera manual, semiautomática, automática o automática con inteligencia artificial. De todas estas alternativas, ¿cuál es el costo? ¿Cuál es la inversión? ¿Cuál es el costo operativo? ¿Cuáles son los riesgos involucrados? Y con toda esa información poder tomar la decisión que a mí me conviene. Y seguramente que esta decisión va a ser muy diferente para una empresa pequeña, para una empresa mediana, para una empresa grande, para una manufacturera o para una empresa de servicios. Es un trabajo que habría que hacer un poco a la medida, que ojalá podamos contribuir a hacerlo el año que entra. Insisto, la pregunta es muy buena, pero no tenemos una respuesta hoy. Ok, muchas gracias. Otra pregunta. ¿Qué podríamos hacer para determinar el nivel adecuado de la tecnología, por ejemplo, para una empresa mediana? Bueno, pues exactamente este es más de lo mismo. Exactamente lo que nos preguntan aquí es lo que acabamos de decir. Necesitamos hacer todo esto que finalmente es un análisis costo-beneficio. Pero para primero investigar cuáles son esos niveles específicamente para esta operación, cuáles son las alternativas que me ofrece el mercado para automatizarlo en diferentes niveles, cuánto cuesta cada una, qué complejidad tiene, qué tengo que hacer, qué riesgos tengo, y entonces sí tomar mi decisión. Pero vuelvo a insistir en que hay que hacer un estudio a la medida. De acuerdo, gracias. Otra pregunta. ¿Qué recomiendas hacer en primer lugar para una empresa más bien pequeña que apenas está entendiendo eso del Lean? Bueno, yo creo que es una pregunta muy válida, porque efectivamente estamos conscientes de que hay muchas empresas pequeñas que apenas se están enterando de lo que es Lean. Yo creo que definitivamente el primer paso es que nos concienticemos, o sea, que la empresa se concientice, que todos los involucrados, alta dirección, si es una empresa pequeña, pues habrá un director, quizás dos o tres, quizás jefes y algunas personas clave. El primer paso es que entiendan ellos qué es el Lean, a qué se refiere esto de la esbeltez, que tomen conciencia, que acepten que es importante. Y entonces el segundo paso, y esto, bueno, seguramente implicará capacitación, seguramente implicará conseguir información. Y el segundo paso entonces sería hacer un diagnóstico. Bueno, ¿y cómo estamos? Para poder hacer esto que quisiéramos, ¿cómo estamos ahorita? ¿Qué tenemos? ¿Qué nos falta? ¿Qué no tenemos? Y entonces sí,
a raíz de ese diagnóstico podríamos trazar un plan, aunque sea muy sencillito, un plan con su programa de decir, bueno, ¿qué necesitamos hacer? ¿Cuáles son los metas y objetivos que nos estaríamos planteando? ¿Qué recursos habría que invertir? ¿Quiénes van a ser los responsables? ¿Qué plazos nos podemos poner? Y entonces sí, de aquí en adelante, pues echarlo. Y obviamente una parte muy importante será todo lo que hemos venido diciendo de la tecnología. ¿Qué niveles de tecnología me convienen para poder hacer esto? Y creo que por ahí habría que empezar, que hay que trabajar mucho, pues sí, seguramente. Muy bien, muchas gracias. Pues de las preguntas son todas las que han llegado, pero también podemos invitar a los asistentes, si quieren hacer algún comentario, que puedan abrir su micrófono si alguien quiere hacer algún comentario o alguna pregunta directa, pues los invitamos a que lo hagan nada más abriendo su micrófono. Pero si no hay mayor comentario o más preguntas, podríamos dar por terminada la sesión del día de hoy, ¿no? Pues muchísimas gracias, muchas gracias por la oportunidad. Creo que fue un buen momento el que pudiéramos ver todos los actores que estamos aquí, ver lo que pasó en el Congreso, ojalá nos acompañen en el Congreso del año que entra. Y bueno, creo que estamos cerrando el programa de webinars para cápsulas y tips de este año. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron con nosotros y pues no tengo nada más. Muchas gracias. Sí, los quiero invitar de que tenemos el siguiente webinar el día 23 de noviembre. Tenemos un siguiente webinar y los invitamos igual a las 10 de la mañana. Les haremos llegar la información oportunamente. Muchas gracias. Buen día a todos. Gracias. Hasta luego, muchas gracias. Gracias. Hasta luego, buen día. Gracias. Hasta luego, hasta luego. Gracias, hasta luego.